Un hombre cuya mente desafió la realidad, cuya ecuación cambió la física y cuyo gato imaginario sigue desconcertando al mundo. Filósofo, rebelde, visionario, trascendió su tiempo con preguntas que aún nos inquietan. ¿Quién fue Erwin Schrödinger? El comienzo de una mente curiosa. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger nació el 12 de agosto de 1887 en Viena, Austria, en una elegante casa que reflejaba tanto el esplendor del siglo XIX como la ambición intelectual de su familia. Desde sus primeros días, el joven Erwin estuvo rodeado de un ambiente de aprendizaje y curiosidad que marcaría el rumbo de su vida. Su padre, Rudolf Schrödinger, era un empresario y botánico amateur apasionado, mientras que su madre, Georgine Emilia Brenda, pertenecía a una familia de científicos ingleses. Esta combinación de culturas y disciplinas creó un hogar donde las ideas fluían con la misma naturalidad que las conversaciones cotidianas. Desde muy pequeño, Erwin demostró ser un niño excepcional. A diferencia de otros niños de su edad que podían contentarse con los juegos en el jardín o las historias de fantasía, él prefería pasar horas explorando las colecciones botánicas de su padre o hojeando los libros que llenaban las estanterías de su hogar. Se dice que tenía una memoria prodigiosa y un interés insaciable por entender el mundo que lo rodeaba. Con tan solo 6 años, era capaz de recitar largos pasajes de poesía y explicar conceptos científicos simples que había escuchado en las discusiones de los adultos. Pero Erwin no era un niño distante o abstraído, por el contrario, tenía un carácter alegre y una sonrisa que iluminaba su rostro. A menudo caminaba por los jardines de Viena con su madre, recolectando hojas y flores, mientras ella le hablaba de sus raíces inglesas y las historias de su familia. Fue en esos paseos donde nació su amor por la naturaleza, una conexión que nunca lo abandonaría. Le fascinaba la simetría de las flores, el orden implícito en la disposición de los pétalos y el misterio de cómo algo tan delicado podía ser tan perfecto. La educación de Erwin fue igualmente extraordinaria. Aunque asistía a la escuela, gran parte de su aprendizaje se dio en casa, bajo la supervisión de su padre. Rudolf no solo le enseñó matemáticas y ciencias básicas, sino también el valor de la observación cuidadosa y el pensamiento crítico. Erwin pronto descubrió que no había preguntas demasiado simples o complejas para explorar. Si una hoja caía de un árbol, quería saber por qué giraba de cierta manera en el aire. Si un rayo de luz atravesaba el cristal de una ventana, se preguntaba cómo era posible que el color pudiera dividirse en tantos matices. Sin embargo, no todo eran momentos de estudio y reflexión. Viena, en aquel tiempo, era una ciudad vibrante, llena de música, arte y cultura. Los Schrödinger a menudo asistían a conciertos, y Erwin desarrolló un profundo aprecio por la música clásica. Beethoven, Mozart y Haydn se convirtieron en sus compañeros invisibles, inspirando tanto su pensamiento como su sensibilidad. Este equilibrio entre la ciencia y el arte moldeó una personalidad que combinaba la precisión analítica con una visión casi poética del universo. En su adolescencia temprana, Erwin comenzó a mostrar un interés especial por la física y las matemáticas. Estas disciplinas parecían ofrecer las herramientas necesarias para descifrar los misterios que había percibido en la naturaleza desde niño. La física, en particular, lo cautivó por su capacidad para describir el mundo con leyes tan bellamente simples y a la vez tan poderosas.
Pasaba tardes enteras resolviendo problemas matemáticos, no porque se lo exigieran en la escuela, sino por el puro placer de encontrar respuestas. A medida que creció, también empezó a desarrollar una visión filosófica de la vida. Inspirado por los debates en casa y los libros de autores como Goethe y Schopenhauer, Erwin reflexionaba sobre cuestiones que parecían demasiado profundas para alguien de su edad. ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Cómo encajan el ser humano y la naturaleza en el vasto entramado del universo? Estas preguntas, aunque abstractas, no lo alejaban de la realidad, sino que lo motivaban a buscar respuestas concretas. Aunque sus intereses académicos y filosóficos eran evidentes, también era un joven sociable y encantador. Sus amigos lo describían como alguien que podía hablar con entusiasmo sobre cualquier tema, desde la composición de las estrellas hasta los partidos de fútbol locales. Siempre estaba dispuesto a escuchar y aprender de los demás, pero también tenía una opinión firme cuando se trataba de defender sus ideas. Un episodio que muchos recuerdan de su juventud es el día en que construyó un rudimentario telescopio con materiales que encontró en casa. Pasó semanas trabajando en él, experimentando con diferentes lentes y ajustes. Cuando finalmente lo terminó, lo llevó al jardín una noche clara y pasó horas observando las estrellas. Esa experiencia lo marcó profundamente, reforzando su fascinación por los secretos del cosmos. La ciudad de Viena también jugó un papel importante en su desarrollo. Sus calles adoquinadas, sus cafés llenos de intelectuales y sus parques bien cuidados ofrecían un escenario perfecto para un joven curioso como Erwin. Solía pasar horas en la Biblioteca Nacional, donde encontraba libros que expandían su horizonte intelectual. Pero también disfrutaba de las cosas simples, un paseo por el Prado, una conversación con un amigo o simplemente observar el movimiento de las nubes en el cielo. El joven Schrödinger no era consciente en ese momento de que su vida tomaría un rumbo que cambiaría para siempre la historia de la ciencia. Pero ya entonces había en él una chispa, una mezcla de curiosidad insaciable y determinación que lo empujaba a ir más allá. Entre libros y fórmulas, los años de formación. El año 1906 marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Erwin Schrödinger. Con apenas 19 años, dejó atrás la comodidad de su hogar en Viena para adentrarse en los pasillos de la prestigiosa Universidad de Viena, una institución que se erigía como faro del saber en Europa. Erwin llegó a este nuevo entorno con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, dispuesto a absorber todo lo que la ciencia pudiera ofrecerle. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que este viaje no sería solo una exploración académica, sino también una etapa de transformación personal. La Universidad de Viena era un mundo en sí misma, con sus amplias salas de conferencias, sus laboratorios de equipos brillantes y sus bibliotecas colmadas de textos que abarcaban desde los antiguos griegos hasta los avances más recientes. Era el lugar ideal para un joven curioso como Schrödinger. Pero no era solo el ambiente físico lo que lo fascinaba. También estaba la diversidad de ideas y debates que fluían en cada rincón del campus. En un tiempo donde la ciencia se encontraba en un punto de inflexión, las charlas entre estudiantes y profesores sobre teorías emergentes y experimentos innovadores alimentaban su entusiasmo y encendían nuevas preguntas en su mente. Aunque había llegado a la universidad con una formación sólida en matemáticas y ciencias, pronto se dio cuenta de que el rigor académico era de un nivel completamente distinto. Las primeras semanas fueron un torbellino de nuevas terminologías, ecuaciones complejas
y conceptos que desafiaban su intuición. Pero Erwin no era alguien que se acobardara ante los desafíos. Su determinación y su capacidad para concentrarse durante largas horas lo ayudaron a ponerse al día rápidamente. Pronto, sus compañeros comenzaron a buscarlo para resolver dudas, impresionados por su habilidad para descomponer problemas complejos en partes manejables. Fue en esta época cuando Erwin tuvo su primer contacto serio con la física teórica, una disciplina que pronto se convertiría en su pasión. Las clases del profesor Friedrich Hasenöhrl, un renombrado físico y contemporáneo de Einstein, fueron particularmente influyentes. Hasenöhrl tenía una habilidad especial para hacer que los conceptos abstractos cobraran vida. En sus conferencias, la teoría de la relatividad emergente y los primeros indicios de la mecánica cuántica eran explicados con una claridad que dejaba a los estudiantes fascinados. Schrödinger, sentado en la primera fila, tomaba notas frenéticamente y luego pasaba horas revisándolas en su pequeño cuarto de estudiante. A pesar de su profundo respeto por Hasenöhrl, Erwin no se limitó a aceptar pasivamente lo que aprendía. Era conocido por su tendencia a cuestionar todo, incluso las enseñanzas de sus profesores. Este escepticismo, combinado con su capacidad para formular preguntas incisivas, a menudo lo llevaba a debates acalorados durante y después de las clases. Hasenöhrl, lejos de sentirse ofendido, apreciaba este rasgo en su alumno y a menudo lo alentaba a explorar sus propias ideas. La ciencia no avanza con respuestas, sino con preguntas mejor formuladas, le dijo en una ocasión, una frase que Schrödinger recordaría toda su vida. No todo en su vida universitaria giraba en torno a las aulas. Erwin también comenzó a construir una red de amistades que sería fundamental en su desarrollo tanto personal como profesional. Entre sus compañeros se encontraban otros estudiantes apasionados por la física, la filosofía y la literatura. Estas amistades no solo le ofrecieron un refugio emocional en los momentos difíciles, sino que también lo expusieron a nuevas ideas y perspectivas. En largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada, debatían sobre todo, desde las implicaciones filosóficas de la física hasta la poesía de Rilke. Estos encuentros moldearon su pensamiento y le dieron una comprensión más amplia de cómo encajaba la ciencia en el contexto más amplio de la cultura humana. Una de las figuras clave durante esta etapa fue su mentor, Franz Exner, un físico conocido por su mente abierta y su enfoque interdisciplinario. Exner alentó a Schrödinger a mirar más allá de los límites tradicionales de la física y a considerar cómo las matemáticas, la filosofía y otras disciplinas podían enriquecer su comprensión del mundo. Bajo su guía, Erwin comenzó a explorar temas que no solo eran innovadores, sino también profundamente desafiantes. Fue Exner quien lo introdujo al concepto de la interconexión entre las leyes naturales, una idea que resonaría con fuerza en los futuros trabajos de Schrödinger. Durante los veranos, Erwin aprovechaba para regresar a su hogar en Viena, donde solía pasar horas en el jardín de su familia, reflexionando sobre lo que había aprendido. En esos momentos de tranquilidad, rodeado de la naturaleza que tanto amaba, consolidaba sus ideas y planificaba nuevas preguntas para explorar cuando volviera a la universidad. Este equilibrio entre el rigor académico y la contemplación silenciosa se convertiría en una parte integral de su enfoque hacia la ciencia. Aunque la mayoría de su tiempo estaba dedicado al estudio, también encontró espacio para disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. Era un habitual de los cafés vieneses,
donde se reunía con amigos para discutir teorías o simplemente para disfrutar de un buen pastel y una taza de café. Su humor afilado y su habilidad para encontrar el lado lógico incluso en las situaciones más absurdas lo hacían un compañero de conversación inigualable. Sin embargo, también tenía un lado más introspectivo, que a menudo afloraba en sus escritos personales y en sus reflexiones filosóficas. Para cuando completó sus estudios en 1910, Erwin Schrödinger ya no era solo un estudiante prometedor, había comenzado a forjarse como un pensador original y un físico en potencia. Sus años en la Universidad de Viena habían sido fundamentales para su desarrollo intelectual y emocional. Había aprendido no solo las herramientas técnicas de su disciplina, sino también la importancia de cuestionar, reflexionar y conectar ideas aparentemente dispares. Con su título en la mano y una mente llena de preguntas, estaba listo para enfrentar los desafíos del mundo académico. Lo que aún no sabía era que sus próximos pasos lo llevarían a realizar contribuciones que cambiarían para siempre la física teórica. Pero, en ese momento, todo lo que importaba era el gozo de descubrir y el anhelo de seguir aprendiendo. Los albores de una carrera, el joven científico. La década de 1911 a 1920 fue una etapa decisiva en la vida de Erwin Schrödinger, marcada por contrastes profundos y transformaciones tanto en su carrera como en su vida personal. En esos años, el mundo se tambaleaba bajo las tensiones de la Primera Guerra Mundial y Erwin, como tantos otros, se vio afectado por los cambios radicales que ésta trajo. Pero a pesar de las adversidades, fue también un período de crecimiento intelectual y descubrimientos que cimentaron las bases de su reputación como científico destacado. Al inicio de este periodo, Schrödinger comenzó a explorar una variedad de temas en la física. Recién había completado su doctorado y estaba ansioso por aplicar sus conocimientos en problemas reales. Una de sus primeras áreas de interés fue la teoría de los colores, un campo que combinaba elementos de física, biología y psicología. Fascinado por la forma en que los humanos perciben el color, Schrödinger profundizó en las complejidades de las longitudes de onda, la refracción y los fenómenos ópticos. Sus investigaciones no solo ampliaron su comprensión de la luz y el color, sino que también lo expusieron a un enfoque interdisciplinario que sería característico de su trabajo posterior. Mientras avanzaba en su carrera, la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, trastocando el mundo de maneras que nadie podía haber previsto. Schrödinger, como ciudadano austríaco, no pudo escapar a las implicaciones del conflicto. Fue llamado a filas y sirvió como oficial de artillería. Aunque nunca estuvo en el frente, sus experiencias durante la guerra dejaron una huella indeleble en él. En las largas horas de espera en los cuarteles y puestos de observación, encontró momentos para reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el propósito de su trabajo como científico. Estas meditaciones no solo reforzaron su determinación de contribuir al conocimiento humano, sino que también profundizaron su interés por las cuestiones filosóficas que subyacían en la ciencia. Durante este tiempo, su vida personal también experimentó un cambio significativo. En 1920 contrajo matrimonio con Annemarie Bertel, una mujer cuya inteligencia y energía complementaban perfectamente la personalidad de Schrödinger. Annemarie no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en una fuente constante de apoyo y estímulo. Juntos crearon un hogar que servía tanto como refugio del tumulto externo como un espacio para el pensamiento y la creatividad.
Aunque su matrimonio sería complicado en los años posteriores, durante esta época inicial, Annemarie fue una influencia estabilizadora que permitió a Erwin concentrarse plenamente en su trabajo. A pesar de las restricciones y las dificultades de la guerra, Schrödinger continuó avanzando en su investigación. Además de su trabajo en la teoría de colores, también comenzó a explorar la óptica y otros campos relacionados con la propagación de la luz. Fue un período de experimentación e innovación en el que probó nuevas ideas y amplió su comprensión de las leyes fundamentales de la naturaleza. Aunque muchas de estas investigaciones iniciales no recibirían reconocimiento inmediato, establecieron una base sólida para sus contribuciones más conocidas en la mecánica cuántica. Schrödinger también se destacó por su capacidad para combinar rigor académico con una curiosidad casi infantil. Sus colegas y amigos a menudo comentaban sobre su entusiasmo contagioso y su habilidad para abordar los problemas desde ángulos inesperados. Este enfoque no solo lo hacía un investigador efectivo, sino también un profesor inspirador. A pesar de su juventud, ya comenzaba a ser reconocido como una figura destacada en la comunidad científica, y su reputación continuó creciendo a medida que publicaba artículos innovadores y participaba en conferencias. La relación entre su vida personal y profesional también fue evidente en estos años. Annemarie, aunque no era científica, compartía su pasión por el aprendizaje y la exploración intelectual. A menudo leían y discutían juntos, y ella se convertía en su confidente cuando él enfrentaba frustraciones o dudas. Su apoyo inquebrantable le dio a Erwin la confianza necesaria para perseverar incluso en los momentos más difíciles. Hacia el final de esta década, con la guerra finalmente terminada y un nuevo orden mundial emergiendo, Schrödinger se encontraba en una encrucijada. Había demostrado ser un científico capaz y un pensador original, pero aún sentía que su mayor contribución estaba por llegar. Los albores de los años 20 traerían consigo nuevos retos y oportunidades, y Erwin estaba decidido a aprovecharlos al máximo. De Viena al mundo, una carrera en ascenso. El periodo entre 1920 y 1925 marcó un capítulo crucial en la vida de Erwin Schrödinger, quien comenzó a emerger no solo como un físico de talento excepcional, sino también como una figura que conectaba ideas y culturas en el mundo de la ciencia. Fue una época de traslados, descubrimientos y colaboraciones que moldearon su pensamiento y lo llevaron a desarrollar su visión única de la física, con un enfoque especial en la incipiente y fascinante mecánica cuántica. Tras los turbulentos años de la Primera Guerra Mundial, Schrödinger regresó a Viena con un sentido renovado de propósito. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que las oportunidades en su ciudad natal eran limitadas. La economía de posguerra tambaleante y la reducción de recursos para la investigación científica lo llevaron a mirar más allá de las fronteras austríacas en busca de horizontes más amplios. Fue en este contexto que aceptó una posición en la Universidad de Stuttgart en 1920, un cambio que marcaría el inicio de su carrera internacional. Stuttgart le ofreció un ambiente diferente al que estaba acostumbrado en Viena. La universidad contaba con recursos más modernos y un grupo diverso de estudiantes y colegas, lo que proporcionó a Schrödinger una nueva perspectiva sobre la ciencia y la enseñanza. Aunque su tiempo en Stuttgart fue breve, le permitió ampliar su red de contactos y comenzar a explorar ideas
que más tarde se convertirían en fundamentales para su trabajo. Fue también un periodo de introspección, donde empezó a desarrollar una visión más clara de cómo quería contribuir al campo de la física. En 1921, Schrödinger se trasladó a la Universidad de Breslavia, actual Wrocław, Polonia, donde continuó profundizando en sus investigaciones sobre temas que iban desde la óptica hasta la teoría cuántica. Fue aquí donde comenzó a leer con más detenimiento los trabajos de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, los gigantes de la física cuántica. Estas lecturas despertaron en él una fascinación por las ideas emergentes de la mecánica cuántica, un campo que aún estaba en su infancia, pero que prometía revolucionar la comprensión de la naturaleza. Schrödinger no era solo un lector pasivo de estos avances. Su mente curiosa y su inclinación por las preguntas fundamentales lo llevaron a formular críticas y reflexiones originales. Veía en la mecánica cuántica una belleza que iba más allá de las matemáticas puras. Para él, era un lenguaje poético que revelaba los secretos más profundos del universo. Este enfoque personal y filosófico hacia la ciencia lo distinguió de muchos de sus contemporáneos, que a menudo se centraban exclusivamente en los aspectos técnicos. En 1922, Schrödinger aceptó una posición en la Universidad de Zúrich, una institución que se convertiría en un lugar clave para su desarrollo. Zúrich le brindó un entorno más estable y estimulante, con colegas que compartían su pasión por la investigación y estudiantes ansiosos por aprender. Fue aquí donde tuvo la oportunidad de colaborar con algunos de los principales pensadores de la época, intercambiando ideas y debatiendo teorías en un ambiente de camaradería intelectual. Durante estos años en Zúrich, Schrödinger también empezó a desarrollar su visión personal de la física, una visión que combinaba el rigor matemático con una profunda comprensión filosófica. Creía que la ciencia no solo debía describir la naturaleza con precisión, sino también capturar su esencia fundamental. Esta convicción lo llevó a cuestionar algunas de las suposiciones más básicas de la física clásica y a explorar nuevos enfoques que incorporaran los conceptos revolucionarios de la cuántica. Uno de los aspectos más notables de este periodo fue la forma en que Schrödinger equilibró su vida personal y profesional. Aunque estaba profundamente inmerso en su trabajo, también se tomaba el tiempo para disfrutar de la belleza de los Alpes suizos, donde a menudo iba de excursión con Annemarie. Estas escapadas no solo le proporcionaban un respiro de las exigencias académicas, sino que también lo inspiraban a reflexionar sobre las conexiones entre la naturaleza y las leyes fundamentales que regían el universo. A medida que se acercaba el final de este periodo, Schrödinger ya había comenzado a establecerse como una figura influyente en el campo de la física. Sus publicaciones y conferencias eran bien recibidas y su reputación como pensador original seguía creciendo. Sin embargo, lo más importante es que había encontrado una dirección clara para su investigación. Estaba decidido a abordar los problemas más fundamentales de la mecánica cuántica y a contribuir de manera significativa a este campo en desarrollo. Con una base sólida y una visión clara, Schrödinger estaba listo para enfrentar los desafíos de los años venideros. Los descubrimientos que haría en los próximos años no solo cambiarían el curso de su vida, sino también el rumbo de la física moderna. Pero, en este momento, lo que definía a Schrödinger era su curiosidad insaciable, su enfoque interdisciplinario y su creencia en la belleza inherente del universo.
cualidades que continuarían guiándolo a lo largo de su notable carrera. El salto cuántico, la ecuación que cambió todo. El periodo entre 1925 y 1926 marcó un antes y un después en la historia de la ciencia, y Erwin Schrödinger fue el artífice de uno de los momentos más emblemáticos. Durante estos años, su mente brillante y su perseverancia dieron lugar a la ecuación de onda que lleva su nombre, un descubrimiento que redefinió los cimientos de la mecánica cuántica y transformó nuestra comprensión del universo. Sin embargo, este logro monumental no fue fruto de un instante de inspiración, sino de un proceso lleno de cuestionamientos, colaboraciones y tensiones. En 1925, Schrödinger trabajaba en la Universidad de Zúrich, rodeado de un ambiente intelectual vibrante. Aunque ya era conocido por sus contribuciones en óptica y teoría de colores, su atención comenzaba a centrarse en los desconcertantes fenómenos que la mecánica cuántica buscaba explicar. La cuántica era un campo en plena ebullición, con propuestas revolucionarias que desafiaban el sentido común y las nociones clásicas de la física. En este contexto, Schrödinger se sintió atraído por los problemas más fundamentales del movimiento de partículas y su relación con la energía. El detonante de su trabajo seminal fue una conferencia impartida por el físico Peter Debye, quien mencionó los trabajos recientes de Louis de Broglie. De Broglie había propuesto que las partículas, como los electrones, tenían una naturaleza dual. Podían comportarse como partículas y como ondas. Esta idea era tan elegante como desconcertante y capturó de inmediato la imaginación de Schrödinger. Era como si, de repente, se abriera una nueva ventana hacia la comprensión de lo que significaba la materia. Inspirado por el concepto de las ondas de Broglie, Schrödinger se sumergió en un intenso período de trabajo. Durante el invierno de 1925, se retiró a un pequeño chalet en los Alpes suizos, buscando el aislamiento y la tranquilidad necesarios para concentrarse. En este entorno idílico, rodeado por la majestuosidad de las montañas y el silencio de la nieve, Schrödinger comenzó a desarrollar lo que él llamaba una teoría de onda para describir el comportamiento de las partículas cuánticas. Las semanas que pasó en los Alpes estuvieron marcadas por una combinación de trabajo metódico y momentos de inspiración repentina. Utilizando las matemáticas como su herramienta principal, buscó una ecuación que describiera la evolución de estas ondas asociadas a las partículas. El resultado fue la ahora famosa ecuación de Schrödinger, que establecía un puente entre la naturaleza ondulatoria y la naturaleza corpuscular de la materia. Cuando finalmente publicó su trabajo en 1926, la reacción de la comunidad científica fue inmediata y variada. Por un lado, muchos se mostraron asombrados ante la elegancia y el poder predictivo de la ecuación. Por otro, hubo quienes la recibieron con escepticismo, cuestionando su aplicabilidad y su interpretación. Schrödinger, sin embargo, se mostraba confiado en su propuesta. Para él, su ecuación no era solo un conjunto de símbolos matemáticos, sino una representación fundamental de la realidad física. Una de las mayores controversias en torno a la ecuación de Schrödinger estaba relacionada con su interpretación. Según la Escuela de Copenhague, liderada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, la mecánica cuántica debía interpretarse de manera probabilística. Las ondas no representaban partículas en sí mismas, sino la probabilidad de encontrar una partícula en un lugar determinado. Schrödinger, sin embargo,
encontraba esta interpretación insatisfactoria. Para él, las ondas cuánticas eran reales, no simples abstracciones matemáticas. Este desacuerdo dio lugar a uno de los debates más fascinantes en la historia de la ciencia. Schrödinger, con su estilo pausado y su enfoque filosófico, argumentaba que la interpretación de Copenhague carecía de belleza y consistencia. Bohr, por su parte, defendía apasionadamente su visión, subrayando que la mecánica cuántica no debía ser intuitiva, sino precisa. Aunque las discusiones entre ambos a menudo eran acaloradas, también estaban impregnadas de un mutuo respeto y admiración. La ecuación de Schrödinger no solo revolucionó la física, sino que también dejó una profunda huella en la personalidad del propio Schrödinger. Por un lado, se sintió reafirmado en su creencia de que la ciencia podía revelar las verdades más profundas del universo. Por otro, experimentó una creciente frustración al ver que su interpretación de la mecánica cuántica no era plenamente aceptada. A pesar de ello, continuó defendiendo sus ideas con una mezcla de pasión y humildad, consciente de que el tiempo sería el último juez de su trabajo. Gatos y paradojas, el experimento mental más famoso. Entre 1927 y 1928, Erwin Schrödinger se encontraba en un momento crucial de su vida académica y filosófica. Aunque ya había alcanzado fama y reconocimiento gracias a su ecuación de onda, también se sentía cada vez más insatisfecho con las interpretaciones predominantes de la mecánica cuántica. En particular, la interpretación de Copenhague, defendida por figuras como Niels Bohr y Werner Heisenberg, le resultaba profundamente perturbadora. Para Schrödinger, la idea de que los sistemas cuánticos se describieran mejor a través de probabilidades abstractas en lugar de realidades concretas era una afrenta a su búsqueda de belleza y claridad en las leyes de la naturaleza. Fue en este contexto de tensión intelectual que concibió una de las ideas más famosas y provocadoras de la ciencia, el experimento mental del gato de Schrödinger. El experimento, en su forma más sencilla, describe un escenario aparentemente absurdo. Imaginemos un gato dentro de una caja sellada junto con un frasco de gas venenoso, un contador Geiger y una partícula radiactiva que tiene una probabilidad igual de desintegrarse o no en un periodo de tiempo dado. Si la partícula se desintegra, el contador Geiger detecta la radiación, activa un mecanismo y libera el gas venenoso, matando al gato. Si la partícula no se desintegra, el gato permanece vivo. Según la interpretación de Copenhague, antes de que abramos la caja para observar, el gato no está ni vivo ni muerto, sino en una superposición cuántica de ambos estados. Schrödinger propuso este experimento como una crítica directa a la interpretación de Copenhague, subrayando lo absurdo de aplicar las leyes cuánticas a objetos macroscópicos como un gato. Para él, la superposición cuántica podía ser aceptable para describir sistemas microscópicos, pero llevarla al mundo cotidiano era un ejercicio de incoherencia. Aunque ideó el experimento con un tono irónico, su claridad conceptual lo convirtió en una poderosa herramienta para explicar las tensiones inherentes a la mecánica cuántica. La idea del gato de Schrödinger fue recibida con reacciones mixtas. En los círculos académicos provocó debates intensos. Los defensores de la interpretación de Copenhague, como Bohr, consideraron que el experimento mental subrayaba la necesidad de aceptar el papel fundamental del observador en la mecánica cuántica. Para ellos,
La paradoja no era un defecto de la teoría, sino una confirmación de su carácter intrínsecamente probabilístico. Otros, como Albert Einstein, vieron en el gato de Schrödinger un argumento más para respaldar sus críticas a la cuántica y su búsqueda de una teoría más completa y determinista. En el plano público, la paradoja capturó la imaginación de personas más allá de los muros de las universidades. El gato en la caja se convirtió en un símbolo de los misterios y las contradicciones de la ciencia moderna. En un momento histórico donde la ciencia avanzaba a un ritmo vertiginoso, el experimento mental de Schrödinger demostró ser una herramienta pedagógica excepcional. Simplificaba ideas complejas y permitía que tanto científicos como legos reflexionaran sobre los desafíos conceptuales de la cuántica. El gato, en su silencio hipotético, se convirtió en una celebridad. Sin embargo, para Schrödinger, el impacto mediático del experimento no era motivo de celebración. Aunque apreciaba el interés que generaba en el público, también temía que su mensaje original se malinterpretara. No quería que el gato de Schrödinger se convirtiera en un simple truco o en una curiosidad. Su objetivo era estimular un análisis profundo de los fundamentos de la cuántica y cuestionar las suposiciones que muchos de sus colegas aceptaban sin mayor reflexión. A pesar de su escepticismo hacia la interpretación de Copenhague, Schrödinger mantuvo una actitud respetuosa hacia sus defensores. Reconocía que la mecánica cuántica, con todas sus paradojas, había demostrado ser una herramienta increíblemente útil para predecir y describir fenómenos naturales, pero su espíritu filosófico y su búsqueda de la belleza en la ciencia lo llevaron a seguir explorando alternativas que pudieran ofrecer una explicación más intuitiva y satisfactoria. El gato de Schrödinger, más allá de su intención original, se convirtió en un legado duradero de su pensamiento. Representa no solo una crítica a los límites de la mecánica cuántica, sino también un recordatorio del poder de los experimentos mentales para desafiar las convenciones y ampliar los horizontes del conocimiento. Hoy, el gato sigue siendo una figura central en la discusión de la cuántica, un testimonio de la creatividad y la agudeza intelectual de Schrödinger. La otra cara de Schrödinger: personalidad y pasiones. Entre los años 1928 y 1930, Erwin Schrödinger se consolidó como una figura singular tanto en el mundo académico como en su vida personal. Si bien era un científico que había revolucionado la física con sus ideas, también era un hombre cuyas complejidades y pasiones escapaban al molde típico de su época. En este periodo, Schrödinger reveló una personalidad que, como sus teorías, desafiaba las convenciones y exploraba las fronteras entre lo aceptado y lo inusual. Schrödinger tenía un carácter que podría describirse como una mezcla de calidez humana y excentricidad intelectual. Era un hombre de fino humor y gran sensibilidad, capaz de entablar conversaciones profundas sobre temas tan diversos como la filosofía, el arte y la naturaleza. Su capacidad para conectar con las personas iba más allá de su genio científico. Irradiaba una autenticidad que lo hacía destacar en los círculos sociales. Sin embargo, esta misma autenticidad también lo llevaba a desafiar normas sociales y culturales de maneras que a menudo sorprendían a quienes lo rodeaban. Uno de los aspectos más fascinantes de su personalidad era su actitud relajada ante las reglas y estructuras tradicionales. Schrödinger no encajaba en el estereotipo del científico reservado y metódico. En cambio, era alguien que vivía con una intensidad palpable.
Disfrutaba de largas caminatas al aire libre, momentos que usaba tanto para reflexionar sobre sus ideas científicas como para sumergirse en la belleza del mundo natural. La naturaleza no era solo un telón de fondo para su trabajo, sino una fuente constante de inspiración. Sus diarios personales de la época revelan a un hombre profundamente conmovido por los paisajes que encontraba, desde las montañas, de los Alpes hasta los jardines más simples. En el ámbito sentimental, Schrödinger era igualmente poco convencional. A pesar de estar casado con Annemarie Bertel, su matrimonio no seguía las normas tradicionales de exclusividad y monogamia. La relación entre Erwin y Annemarie estaba basada en una comprensión mutua y en un acuerdo implícito que permitía a ambos explorar relaciones fuera del matrimonio. Schrödinger era conocido por mantener romances apasionados y a menudo complicados con otras mujeres, algunas de las cuales llegaron a tener un impacto significativo en su vida personal y profesional. Uno de estos romances más notables ocurrió durante este periodo cuando Schrödinger se enamoró profundamente de una joven con quien compartía una afinidad intelectual y emocional. Aunque esta relación nunca fue oficialmente reconocida, tuvo un impacto duradero en la vida de Schrödinger, inspirándolo en sus reflexiones sobre la naturaleza del universo y la condición humana. Su correspondencia de esos años, llena de poesía y reflexiones filosóficas, muestra cómo el amor y la pasión eran para él tan esenciales como sus descubrimientos científicos. La complejidad de su vida sentimental no escapó a la atención de sus contemporáneos. Algunos lo admiraban por su valentía al vivir según sus propios principios, mientras que otros lo criticaban por lo que consideraban una falta de moralidad convencional. Sin embargo, Schrödinger nunca permitió que las opiniones de los demás lo desviaran de su camino. Era consciente de que su forma de vivir podía ser incomprendida, pero también estaba convencido de que la autenticidad era un valor innegociable. A pesar de su vida personal poco convencional, Schrödinger logró mantener un delicado equilibrio entre sus pasiones y su trabajo científico. Durante estos años, continuó desarrollando ideas fundamentales que ampliarían nuestra comprensión del universo. Su habilidad para dividir su atención entre la ciencia y la vida personal era notable. Para Schrödinger, estas dos áreas no estaban en conflicto. Al contrario, se complementaban de maneras que enriquecían ambas. En muchos sentidos, su enfoque hacia la vida era una extensión de su filosofía científica. Schrödinger creía en la interconexión de todas las cosas, una idea que se refleja tanto en sus teorías como en su forma de relacionarse con el mundo. Veía la ciencia, el arte, el amor y la naturaleza como partes de un todo unificado, y esta perspectiva holística guió muchas de sus decisiones y acciones. Sin embargo, este periodo también tuvo sus desafíos. La constante atención pública y las exigencias de su trabajo a menudo le generaban tensiones. Aunque Schrödinger era alguien que disfrutaba de la compañía de otros, también valoraba profundamente su tiempo a solas. Necesitaba esos momentos de soledad para reflexionar y encontrar claridad, tanto en su vida personal como en sus investigaciones. Entre física y filosofía, nuevos horizontes, Erwin Schrödinger había pasado gran parte de su vida sumergido en los cálculos y experimentos que alimentaban su insaciable curiosidad por las leyes fundamentales del universo. Sin embargo, hacia los primeros años de la década de 1930, comenzó a experimentar una inquietud que ni las matemáticas ni las ecuaciones parecían poder calmar.
Había en su interior una tensión que no lograba resolver, la sensación de que el conocimiento al que había llegado a través de la ciencia era incompleto. En su mente, las ideas racionales chocaban con un anhelo más profundo, algo que lo llevaba a cuestionar no solo las bases de la física, sino también su propia comprensión de la realidad. Fue en este periodo cuando Schrödinger comenzó a volcar su atención hacia las filosofías orientales, un mundo de pensamiento que hasta entonces había permanecido en la periferia de su vida. Este interés no surgió de la nada. Desde joven había sido un lector voraz, y su fascinación por la literatura, la filosofía y el arte lo habían acompañado paralelamente a su carrera científica. Pero ahora, esta inclinación por las preguntas más profundas de la existencia se convertía en un refugio y en un nuevo terreno de exploración. Schrödinger quedó especialmente cautivado por los textos del hinduismo y el budismo. La lectura de los Upanishads, esos antiguos tratados filosóficos de la India, lo dejó profundamente impresionado. En sus palabras, encontraba una visión del universo que, aunque distinta en forma, resonaba con sus propias intuiciones. La idea de que la realidad no está compuesta de entidades separadas, sino que todo está interconectado, le pareció no solo profundamente filosófica, sino también sorprendentemente compatible con ciertos aspectos de la física cuántica. La noción del Brahman, la esencia universal y eterna que subyace en todas las cosas, se entrelazaba en su mente con el concepto de un campo unificado que abarca todo. Era típico de Schrödinger llevar estos pensamientos a sus paseos solitarios por los bosques o las montañas, escenarios que parecían amplificar su reflexión. Con frecuencia, interrumpía sus caminatas para anotar ideas en un cuaderno que llevaba consigo. Esas páginas se llenaban de preguntas que transitaban entre lo científico y lo filosófico. ¿Qué es lo que realmente percibimos cuando observamos el mundo? ¿Dónde termina la subjetividad y comienza la objetividad? Y, más importante aún, ¿cómo puede la conciencia ser una parte integral de la ecuación del universo? Su interés por la filosofía no se limitó a una curiosidad pasiva. Schrödinger era un hombre apasionado, capaz de entregarse por completo a las ideas que lo conmovían. Cuando descubría un concepto que lo intrigaba, lo diseccionaba, lo desafiaba y finalmente lo hacía suyo. En las noches leía con avidez no solo los textos orientales, sino también las obras de los grandes pensadores europeos que habían abordado preguntas similares. Spinoza, Schopenhauer y Nietzsche eran compañeros frecuentes en sus reflexiones nocturnas. En particular, Schopenhauer, con su enfoque en la voluntad como esencia de la realidad, le pareció un puente entre el pensamiento occidental y las filosofías orientales. Para Schrödinger, estas exploraciones no eran meros ejercicios intelectuales, eran también una forma de entenderse a sí mismo. Su personalidad, compleja y multifacética, encontraba un eco en las ideas de la unidad del conocimiento. Aunque era conocido por su rigor y disciplina científica, también era un hombre de profundos sentimientos, capaz de maravillarse ante la belleza de una puesta de sol o de conmoverse hasta las lágrimas al escuchar una pieza musical. Esta sensibilidad lo llevó a buscar un lenguaje que pudiera abarcar tanto la objetividad de la ciencia como la subjetividad de la experiencia humana. En esos años, Schrödinger comenzó a desarrollar una visión del mundo que, según él, podía reconciliar las aparentes dicotomías entre materia y espíritu, entre el individuo y el todo.
Esta búsqueda lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza misma de la conciencia. Llegó a la conclusión de que la conciencia no era algo que emergiera simplemente de la materia, como proponían muchos de sus contemporáneos, sino que era fundamental para la estructura misma de la realidad. Esta idea, aunque controvertida, era para él una extensión lógica de sus estudios, tanto en física como en filosofía. A menudo compartía estas ideas con colegas y amigos, aunque no siempre encontraba receptividad. En un entorno académico dominado por el empirismo y el positivismo, sus pensamientos sobre la filosofía oriental y la unidad del conocimiento eran considerados, en el mejor de los casos, como excéntricos. Pero Schrödinger no se dejaba desanimar. Tenía una convicción interna que lo impulsaba a seguir explorando, incluso si eso significaba nadar contra la corriente. Algunos lo describieron en esta época como un hombre en constante estado de asombro. Había algo contagioso en su entusiasmo, una energía que inspiraba a quienes lo rodeaban a cuestionar sus propias suposiciones. Aunque su visión podía ser radical, nunca la imponía. Al contrario, Schrödinger tenía una manera particular de invitar a otros a reflexionar, presentando sus ideas como preguntas abiertas en lugar de afirmaciones definitivas. Su interés por la unidad del conocimiento también se reflejó en su manera de abordar la ciencia. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que buscaban especializarse en áreas muy delimitadas, Schrödinger estaba convencido de que los grandes avances surgían de la intersección entre disciplinas. Esta perspectiva lo llevó a colaborar con mentes brillantes de diferentes campos y a abordar problemas desde ángulos poco convencionales. No es casualidad que algunos de sus trabajos más influyentes, como su teoría sobre la mecánica cuántica, se caractericen por su originalidad y profundidad. En estos años, también comenzó a plasmar sus reflexiones en escritos más accesibles, dirigidos no solo a la comunidad científica, sino también al público en general. Schrödinger quería compartir su visión de un universo interconectado, en el que la ciencia y la filosofía no eran rivales, sino aliados en la búsqueda de la verdad. Aunque algunos de estos textos fueron recibidos con escepticismo, también despertaron admiración entre quienes comprendían la profundidad de su pensamiento. Huyendo de las sombras. La era nazi. Erwin Schrödinger había vivido siempre en un mundo de ideas, un lugar donde la física y la filosofía ofrecían refugio frente a las incertidumbres de la vida. Pero en 1933, el mundo de carne y hueso tornó amenazante de una manera que ni siquiera él pudo ignorar. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler y el ascenso del partido nazi, se transformaba rápidamente en un lugar hostil para las mentes libres, especialmente aquellas que, como Schrödinger, no se conformaban con el dogma ni se alineaban con los ideales de pureza racial y lealtad absoluta al Reich. Aunque Schrödinger no era judío, sus convicciones personales, sus asociaciones académicas y su visión del mundo lo colocaban en el lado opuesto del espectro ideológico nazi. Su cercanía con colegas judíos y su defensa de un pensamiento abierto y cosmopolita lo marcaban como sospechoso a los ojos de un régimen que perseguía uniformidad y control. En poco tiempo, quedó claro que el ambiente académico que había nutrido sus descubrimientos ya no era seguro. La presión llegó en formas tanto sutiles como evidentes. Sus conferencias comenzaban a ser vigiladas, sus publicaciones eran objeto de escrutinio y sus opiniones, a menudo expresadas con franqueza, empezaron a atraer atención no deseada. Schrödinger, un hombre profundamente intelectual, pero también
Práctico, comprendió que no podía quedarse en Alemania sin comprometer su integridad y su seguridad. Fue una decisión dolorosa, pues significaba abandonar el país donde había alcanzado sus mayores logros y donde había construido una vida. En medio de esta tensión, recibió una invitación para unirse a la Universidad de Oxford. Aunque agradecido por la oportunidad, Schrödinger también se enfrentaba a la incertidumbre de dejar atrás todo lo conocido. Oxford ofrecía la promesa de un nuevo comienzo, pero también representaba un desafío: adaptarse a un entorno cultural y académico completamente diferente. En el verano de 1933 tomó la valiente decisión de partir, llevando consigo poco más que sus libros, sus cuadernos y una determinación inquebrantable. El arribo a Oxford fue agridulce. La ciudad, con sus antiguas torres y verdes paisajes, tenía un aire de serenidad que contrastaba con la turbulencia que Schrödinger había dejado atrás. Sin embargo, también estaba impregnada de una formalidad que le resultó extraña y, a veces, sofocante. Acostumbrado al dinamismo y la informalidad del ambiente académico en Alemania y Austria, donde las discusiones podían surgir espontáneamente en una cafetería o durante un paseo, Schrödinger encontraba a Oxford más estructurada, casi ceremoniosa. A pesar de estas diferencias, pronto encontró su lugar. Sus colegas lo recibieron con respeto, conscientes de su reputación como uno de los grandes arquitectos de la física moderna. Sus conferencias atrajeron a estudiantes y profesores por igual, todos ansiosos por escuchar a un hombre cuya ecuación de onda había revolucionado la comprensión de la mecánica cuántica. Aunque las barreras idiomáticas y culturales inicialmente complicaron su adaptación, Schrödinger se esforzó por integrarse, demostrando que su curiosidad no se limitaba a la ciencia, sino que también abarcaba la cultura y las tradiciones de su nuevo hogar. La experiencia del exilio, sin embargo, también tuvo un impacto más profundo en su pensamiento. Lejos de las presiones inmediatas del régimen nazi, Schrödinger comenzó a reflexionar sobre la relación entre la ciencia y la política, entre el conocimiento y la responsabilidad moral. Estas reflexiones lo llevaron a adoptar una postura aún más crítica hacia cualquier intento de utilizar la ciencia como herramienta de opresión o propaganda. En sus escritos de esta época hay un tono de advertencia, un llamado a los científicos a mantenerse vigilantes frente a las fuerzas que buscan distorsionar la verdad en beneficio propio. Schrödinger también encontró consuelo en su trabajo, sumergiéndose en nuevas investigaciones que ampliaron los límites de la mecánica cuántica. Aunque las circunstancias habían cambiado, su creatividad permanecía intacta. En Oxford, continuó explorando ideas que desafiaban las convenciones, colaborando con otros científicos y compartiendo su visión de una ciencia que no solo explicara el mundo físico, sino que también ofreciera una ventana a las preguntas más fundamentales de la existencia. Sin embargo, la vida en el exilio no fue completamente idílica. A pesar de la acogida que recibió en Oxford, Schrödinger sentía una profunda nostalgia por su tierra natal. Extrañaba los paisajes alpinos de Austria, los sonidos familiares de su idioma y las conversaciones con amigos de toda la vida. También estaba preocupado por quienes habían quedado atrás, especialmente sus colegas judíos, cuyas vidas corrían un peligro cada vez mayor bajo el régimen nazi. Estas preocupaciones a menudo oscurecían su estado de ánimo, recordándole que, aunque había encontrado seguridad, muchos otros no tenían la misma suerte. A medida que avanzaban los años, Schrödinger
comenzó a adaptarse más plenamente a su nueva vida. Hizo amistades duraderas con colegas de Oxford y encontró oportunidades para compartir su amor por la filosofía y la literatura. Aunque su inglés nunca fue perfecto, logró comunicarse con una claridad que trascendía las palabras gracias a su pasión y su capacidad para conectar ideas aparentemente dispares. Su visión del mundo, enriquecida por su experiencia en el exilio, se volvió más amplia y profunda. Irlanda y la tranquilidad, un refugio inesperado. El viaje de Erwin Schrödinger hacia Irlanda comenzó con una mezcla de incertidumbre y esperanza. En 1939, mientras Europa se desmoronaba bajo la sombra ominosa de la Segunda Guerra Mundial, Dublín emergió como un refugio inesperado para un hombre que había pasado los últimos años navegando por las complejidades del exilio. Para Schrödinger, el traslado al Instituto de Estudios Avanzados en Dublín representaba algo más que un cambio de paisaje. Era una oportunidad para reconstruir su vida académica y encontrar un nuevo equilibrio en medio del caos global. Dublín, con su ritmo pausado y su rica herencia cultural, le ofrecía un contraste sorprendente con las ciudades que había conocido anteriormente. Había algo en la atmósfera irlandesa que invitaba a la reflexión, y Schrödinger, siempre en busca de conexiones entre el mundo físico y el metafísico, sintió una afinidad inmediata con el lugar. El instituto, fundado por el político y visionario Eamon de Valera, tenía como objetivo convertirse en un faro de conocimiento y creatividad en un país que buscaba reafirmar su identidad cultural y académica. Schrödinger fue recibido con respeto y entusiasmo, no solo como un gigante de la física, sino también como un hombre cuya presencia elevaba el prestigio del instituto. Sin embargo, la adaptación a su nueva vida no estuvo exenta de desafíos. Schrödinger, acostumbrado al dinamismo de los centros académicos europeos, encontró el ritmo de trabajo en Dublín más relajado de lo que esperaba. Pero lejos de desanimarlo, esta calma le permitió concentrarse en sus pensamientos más profundos. Durante este período, publicó varios trabajos fundamentales que abordaban cuestiones que había estado explorando durante décadas, desde la interpretación de la mecánica cuántica hasta las preguntas más amplias sobre la naturaleza de la vida y el universo. En su vida personal, Schrödinger mantuvo su característica mezcla de complejidad y excentricidad. Su carácter afable le ganó amigos entre sus nuevos colegas, pero también hubo quienes lo encontraron difícil de comprender. Su vida sentimental seguía siendo poco convencional, marcada por relaciones que a menudo desafiaban las normas sociales. Pero en Dublín, donde las normas eran a menudo más flexibles y el juicio menos severo, encontró un ambiente más indulgente. La Segunda Guerra Mundial, aunque no lo afectó directamente, estuvo siempre presente en sus pensamientos. Schrödinger sentía una profunda preocupación por Europa y por aquellos que habían quedado atrapados en el conflicto. La guerra también destacó, para él, las tensiones entre la ciencia y la política. Como científico, estaba comprometido con la búsqueda de la verdad, pero también era consciente de cómo la ciencia podía ser utilizada con fines destructivos. Esta dualidad lo impulsó a reflexionar sobre el papel del científico en la sociedad y sobre las responsabilidades éticas que conlleva el conocimiento. En su trabajo, Schrödinger también volvió a sus intereses por las intersecciones entre la física y la filosofía. En 1944 publicó What is Life?, una obra que exploraba las bases físicas de los fenómenos biológicos. Este libro
escrito con una claridad y una profundidad que cautivaron tanto a científicos como a lectores comunes. Se convirtió en una de sus contribuciones más influyentes. En él, Schrödinger propuso ideas que anticiparon el descubrimiento de la estructura del ADN, conectando la física y la biología de maneras que pocos habían imaginado. A pesar de la distancia física entre Irlanda y el continente europeo, Schrödinger se mantuvo informado sobre los avances científicos y las discusiones académicas. Mantuvo correspondencia con colegas de todo el mundo, compartiendo ideas y debates que enriquecieron su perspectiva. También aprovechó la relativa tranquilidad de Dublín para explorar otros intereses, desde la literatura irlandesa hasta las antiguas tradiciones filosóficas que tanto le fascinaban. El impacto de este periodo en Schrödinger fue profundo. Aunque estaba lejos de las ciudades que habían definido su carrera, encontró en Irlanda un espacio para redescubrirse a sí mismo y para replantear su relación con la ciencia y la humanidad. Su estancia en Dublín, aunque inicialmente concebida como una solución temporal, se convirtió en un capítulo crucial en su vida, un momento de renovación que lo preparó para enfrentar los retos y las preguntas que aún quedaban por delante. Cuando la guerra finalmente llegó a su fin en 1945, Schrödinger miró hacia el futuro con una mezcla de esperanza y cautela. Había sobrevivido a un periodo tumultuoso y había encontrado un refugio en un lugar que, aunque distante y diferente, le había ofrecido la estabilidad que tanto necesitaba. En Irlanda descubrió no solo un hogar temporal, sino también una fuente de inspiración que seguiría influyendo en su trabajo y en su visión del mundo durante el resto de su vida. El hombre detrás del genio, vida privada y controversias. Erwin Schrödinger era, ante todo, un ser humano profundamente complejo, cuyas contradicciones y excentricidades lo hacían tan fascinante como inalcanzable. En los años posteriores a 1918, la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1950, su vida se convirtió en un mosaico de logros intelectuales, relaciones personales tumultuosas y un constante enfrentamiento con las expectativas que el mundo tenía de él. Era un tiempo de reconstrucción para Europa y también para el propio Schrödinger, quien, aunque seguía brillando en el firmamento de la física teórica, encontraba cada vez más difícil reconciliar su vida privada con su papel público. Para muchos, Schrödinger era el autor de la ecuación que había revolucionado la mecánica cuántica, el hombre cuya mente había producido ideas tan profundas que desafiaban la intuición misma. Pero aquellos que se acercaban más a su esfera personal descubrían una personalidad mucho más intrincada. Su vida sentimental era un laberinto que él mismo había tejido con hilos de pasiones, infidelidades y una visión del amor que rompía con las convenciones de la época. Aunque estaba casado con Annemarie Bertel desde hacía décadas, su matrimonio era cualquier cosa menos tradicional. Ambos habían adoptado una especie de pacto implícito que permitía a Schrödinger seguir sus impulsos románticos y a menudo intelectuales hacia otras mujeres. Durante este periodo, Schrödinger tuvo relaciones que iban desde lo efímero hasta lo profundamente significante. Estas conexiones no solo alimentaban su espíritu, sino también influían en su trabajo. En cartas y diarios, a menudo escribía sobre cómo las emociones intensas despertadas por estas relaciones se traducían en una claridad inesperada para sus ideas científicas. Sin embargo, esta libertad emocional tenía un costo. Había quienes lo admiraban por su valentía
al vivir una vida tan poco convencional, pero también quienes lo juzgaban con severidad, considerando su comportamiento como egoísta y desconsiderado. En paralelo, Schrödinger seguía siendo un titán en el campo de la física, aunque no sin detractores. Los debates con otros grandes científicos de la época eran frecuentes y a menudo encendidos. Su relación con la interpretación de Copenhague, que había sido un punto álgido desde los años 20, seguía siendo una fuente de tensión. Schrödinger nunca aceptó completamente la interpretación probabilística de la mecánica cuántica propuesta por Bohr y Heisenberg, y no dudaba en expresar sus reservas. Esto lo llevó a enfrentamientos intelectuales que, aunque respetuosos, eran intensos. En reuniones y conferencias, sus argumentos eran presentados con una combinación de lógica incisiva y una cierta teatralidad que hacía que su presencia fuera imposible de ignorar. Uno de sus debates más recordados de este periodo fue con Albert Einstein, quien, aunque también crítico de la interpretación de Copenhague, tenía una visión distinta de cómo abordar las paradojas cuánticas. Las discusiones entre ambos eran como un duelo entre dos mentes brillantes que compartían un respeto mutuo, pero no estaban dispuestas a ceder en sus convicciones. Schrödinger, con su característico humor irónico, a menudo encontraba formas de desarmar incluso los argumentos más sólidos de sus oponentes, pero nunca sin dejar de reconocer la magnitud de sus aportaciones. A pesar de su posición prominente en el mundo científico, Schrödinger también enfrentó una creciente desconexión con el público general. Si bien su ecuación era celebrada como uno de los pilares de la ciencia moderna, muchas de sus ideas, posteriores, especialmente las que buscaban integrar conceptos filosóficos o biológicos, eran recibidas con escepticismo. Algunos lo veían como un visionario, mientras que otros lo consideraban un excéntrico que había perdido el rumbo. Esta polarización también se reflejaba en la prensa, donde los artículos sobre él oscilaban entre la veneración y la crítica mordaz. Schrödinger, por su parte, no estaba particularmente preocupado por las opiniones externas. Era un hombre guiado por una fuerza interior que lo impulsaba a explorar los límites del conocimiento, independientemente de si otros lo entendían o no. Sin embargo, había momentos en los que la soledad de su posición se hacía evidente. En sus escritos privados reconocía sentirse a menudo incomprendido, no solo por sus contemporáneos, sino también por un mundo que parecía cada vez más fragmentado y enfocado en la utilidad inmediata de la ciencia, en lugar de en sus implicaciones más profundas. El periodo también estuvo marcado por su creciente interés en la conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Schrödinger, quien había estudiado filosofía oriental durante gran parte de su vida, comenzó a integrar estas ideas de manera más abierta en sus conferencias y publicaciones. Esto, por supuesto, solo aumentó la percepción de él como una figura controvertida. Mientras algunos admiraban su valentía para abordar temas que iban más allá de los límites tradicionales de la ciencia, otros consideraban que se estaba desviando hacia terrenos peligrosamente especulativos. En esencia, estos años fueron un reflejo de la dualidad que siempre había definido a Schrödinger. Era un hombre de ciencia con el alma de un poeta, un lógico que también era guiado por sus emociones, un genio cuyo intelecto desbordante a menudo lo colocaba en una posición de aislamiento. Pero incluso en medio de las controversias, Schrödinger nunca perdió su pasión por el conocimiento ni su compromiso con la exploración de las preguntas más fundamentales de la existencia.
Al finalizar 1950, el mundo de Schrödinger seguía siendo tan fascinante y desconcertante como siempre. Había dejado una huella imborrable en la ciencia, pero también había revelado las complejidades de una mente que se negaba a ser encasillada. Era un hombre que vivía según sus propias reglas, a menudo desafiando las expectativas, pero siempre fiel a su búsqueda incesante de la verdad. La última etapa científica, reflexiones y legado. En los últimos años de su vida, entre 1951 y 1955, Erwin Schrödinger se embarcó en lo que él consideraba la tarea más ambiciosa y trascendental de su carrera: la búsqueda de una teoría unificada que conectara todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Era una empresa que desafiaba no solo las limitaciones del conocimiento científico de la época, sino también las propias barreras de la comprensión humana. Aunque Schrödinger había contribuido de manera fundamental al nacimiento de la mecánica cuántica, nunca estuvo satisfecho con las interpretaciones predominantes que habían surgido de su obra. Para él, la ciencia no podía limitarse a describir probabilidades o comportamientos aparentemente aleatorios. Debía aspirar a una visión más profunda y coherente del universo. Durante este periodo, Schrödinger pasó largas horas reflexionando y escribiendo sobre la posibilidad de unificar la relatividad general de Einstein con los principios de la mecánica cuántica. Para muchos de sus colegas, esta era una empresa quijotesca, dado que las dos teorías operaban en marcos conceptuales aparentemente irreconciliables. Pero Schrödinger nunca fue un hombre que se intimidara ante lo imposible. En lugar de ello, se sumergió en las matemáticas abstractas y en los experimentos mentales que habían sido una constante en su carrera. Estas herramientas no solo le permitían explorar las ideas en el terreno teórico, sino también visualizar conexiones que otros podrían pasar por alto. Una de las últimas grandes ideas de Schrödinger en este periodo fue su intento de desarrollar una versión ampliada de la ecuación de ondas que llevara implícita una forma de describir el campo gravitacional. Este enfoque, aunque elegante, fue recibido con escepticismo. Sus publicaciones finales sobre el tema, aunque técnicamente rigurosas, parecían desconectadas de la dirección que la física teórica había tomado. La emergencia de la electrodinámica cuántica y los avances en la teoría de campos cuánticos relegaron sus ideas a un segundo plano. Sin embargo, Schrödinger nunca perdió la convicción de que su enfoque podía ofrecer respuestas que otros aún no habían encontrado. Su vida personal durante estos años también reflejaba una especie de resignación tranquila. Aunque seguía siendo una figura prominente en el ámbito académico, su salud comenzaba a deteriorarse y pasaba cada vez más tiempo escribiendo sobre cuestiones filosóficas y reflexionando sobre su legado. En estas reflexiones, Schrödinger mostraba un profundo aprecio por la belleza inherente a la naturaleza y una preocupación por la fragmentación del conocimiento en disciplinas aisladas. En sus textos, abogaba por una visión más holística de la ciencia, donde las fronteras entre la física, la biología y la filosofía se desdibujaran. Uno de los temas recurrentes en sus escritos era la naturaleza de la realidad. Schrödinger argumentaba que la ciencia, en su afán por modelar y predecir fenómenos, a menudo pasaba por alto las preguntas más fundamentales. ¿Qué es lo que hace que algo sea real? ¿Cómo puede la mente humana, que es parte del universo, llegar a comprenderlo en su totalidad? Estas preguntas, lejos de ser meras abstracciones, formaban el núcleo de su pensamiento.
Para Schrödinger, la ciencia no era solo una herramienta para manipular el mundo, sino un medio para aproximarse a su esencia. En uno de sus últimos libros, What is Life?, Schrödinger exploró las implicaciones de la física en la biología, anticipándose a muchas de las ideas que más tarde formarían la base de la biología molecular. Aunque el libro había sido publicado originalmente en la década de 1940, Schrödinger volvió a reflexionar sobre estos temas en sus últimos años, revisando algunos de sus conceptos y ampliando su visión sobre la interconexión entre los sistemas vivos y las leyes fundamentales de la física. A medida que se acercaba el final de su vida, Schrödinger también dedicó tiempo a revisar sus contribuciones anteriores. Era consciente de que su nombre estaría para siempre asociado con la mecánica cuántica, pero también quería ser recordado como alguien que había luchado por una comprensión más profunda y unificada del mundo. En cartas y entrevistas, hablaba con humildad sobre sus logros, reconociendo que gran parte de su trabajo había sido el resultado de colaboraciones y del entorno intelectual de su época. Pero también dejaba claro que su motivación principal nunca había sido el reconocimiento, sino la satisfacción de explorar lo desconocido. En el ocaso de su carrera, Schrödinger se convirtió en una figura casi mítica para las generaciones más jóvenes de científicos. Aunque algunos lo veían como un vestigio de una época pasada, otros lo consideraban un ejemplo de cómo la ciencia podía ser al mismo tiempo rigurosa y profundamente humana. Sus experimentos mentales, como el famoso gato de Schrödinger, seguían inspirando debates y reflexiones, no solo en la física, sino también en campos como la filosofía y la literatura. El legado de Schrödinger, tal como él mismo lo había imaginado, no se limitaba a las ecuaciones o teorías que había desarrollado. En cambio, residía en su capacidad para inspirar a otros a pensar de manera más amplia, a cuestionar las fronteras entre disciplinas y a buscar conexiones donde otros solo veían divisiones. Días de ocaso. El retorno a Viena. En 1955, con el peso de los años sobre sus hombros, Erwin Schrödinger regresó a Viena, la ciudad que lo había visto nacer y que albergaba los recuerdos más entrañables de su juventud. Atrás quedaban décadas de exilio, un periodo en el que había transitado por diversos países, enfrentando los estragos de un mundo dividido por guerras y revoluciones científicas. Sin embargo, a pesar de su prominencia en el escenario académico global, Schrödinger sentía que había llegado el momento de cerrar el círculo y buscar refugio en sus raíces. Viena, en la segunda mitad del siglo XX, ya no era la ciudad esplendorosa de su juventud. Había cambiado profundamente, marcada por las cicatrices de la guerra y la reconstrucción. Pero para Schrödinger, el regreso significaba mucho más que un retorno físico. Era un intento de reconectar con una versión más simple y pura de sí mismo. A pesar de su deterioro físico, que se hacía cada vez más evidente, su mente seguía siendo tan aguda y curiosa como siempre. Los paseos por las calles de Viena, aunque más lentos y meditabundos, se convirtieron en una forma de reencontrarse con el pasado. Cada rincón evocaba memorias, las aulas de la universidad, las primeras discusiones sobre teorías científicas, los cafés llenos de humo donde se debatía sobre filosofía y literatura. En esta etapa de su vida, Schrödinger volvió a volcarse en la escritura, pero esta vez con un tono más introspectivo y filosófico. Aunque seguía interesado en los temas científicos, sus reflexiones se centraron cada vez más
en cuestiones sobre la esencia de la vida, la naturaleza de la realidad y el lugar del ser humano en el cosmos. En sus textos se percibía una mezcla de melancolía y serenidad, como si estuviera reconciliándose con las preguntas que habían guiado su carrera, pero que, aún al final de su vida, permanecían sin respuestas definitivas. Uno de los temas que dominó sus escritos fue la interconexión entre la ciencia y la filosofía. Schrödinger creía firmemente que la separación entre ambas disciplinas era artificial y limitante. En su opinión, la ciencia, al igual que la filosofía, debía buscar comprender los grandes misterios de la existencia y no simplemente acumular datos o desarrollar tecnologías. En sus ensayos finales, abordó la idea de que el universo no era una máquina fría y desprovista de significado, sino un entramado complejo de relaciones, donde cada parte estaba intrínsecamente conectada con el todo. La influencia de las filosofías orientales, que había comenzado a explorar décadas atrás, también se hizo más evidente en su pensamiento. Schrödinger encontraba en el concepto de unidad de estas tradiciones una afinidad con su propia visión del universo. En sus escritos hablaba de la unicidad de la conciencia y la idea de que, en última instancia, la división entre el observador y lo observado era una ilusión. Estas ideas, aunque consideradas por algunos de sus contemporáneos como poco ortodoxas, reflejaban su constante esfuerzo por trascender las categorías convencionales del pensamiento occidental. Físicamente, los años cobraban factura. Las dolencias propias de la edad se combinaban con las secuelas de una vida marcada por la intensidad intelectual y el estrés constante de nadar contracorriente. Sin embargo, Schrödinger se resistía a dejarse definir por sus limitaciones físicas. Seguía manteniendo correspondencia con colegas de todo el mundo, participando en discusiones académicas y compartiendo sus ideas con una energía que desmentía su estado de salud. Su carácter, siempre complejo, se había suavizado en ciertos aspectos, pero conservaba su excéntrica combinación de encanto y obstinación. En conversaciones con amigos y colegas, alternaba entre el humor ligero y profundas disquisiciones filosóficas. A menudo desafiaba a sus interlocutores con preguntas que parecían simples, pero que contenían implicaciones profundas. ¿Qué significa realmente saber algo? ¿Es posible separar la experiencia subjetiva de la realidad objetiva? Estas preguntas no solo reflejaban su pensamiento, sino también su disposición a confrontar lo desconocido hasta el último momento. En 1961, la salud de Schrödinger finalmente se deterioró de manera irreversible. Pasó sus últimos días rodeado de aquellos que más lo querían, en una atmósfera de calma y aceptación. A pesar de su fragilidad, conservó hasta el final su lucidez y su curiosidad, dos cualidades que habían definido toda su vida. En sus últimas horas, se dice que expresó gratitud por la oportunidad de haber explorado las profundidades del conocimiento humano y de haber contribuido, aunque fuera de manera modesta, a desentrañar los misterios del universo. La muerte, Main Street, Schrödinger, marcó el fin de una era, pero su legado continuó vivo en las mentes de quienes habían sido inspirados por él. Más allá de sus contribuciones científicas, lo que destacaba era su capacidad para unir disciplinas, para ver la ciencia no como un conjunto de verdades aisladas, sino como una parte integral de la experiencia humana. En sus últimos escritos, dejó una reflexión que encapsula su filosofía de vida. El verdadero conocimiento no consiste en acumular respuestas,
sino en aprender a formular las preguntas adecuadas, porque en las preguntas reside la esencia de nuestro anhelo por comprender. El adiós de un gigante, muerte y legado. En la mañana del 4 de enero de 1961, Erwin Schrödinger exhaló su último suspiro en su amada ciudad de Viena. Su fallecimiento, aunque esperado debido a su frágil estado de salud en los últimos meses, marcó el fin de una vida dedicada a la búsqueda incansable del conocimiento y a desafiar los límites de la comprensión humana. La noticia de su muerte resonó en la comunidad científica internacional, dejando una mezcla de tristeza y admiración por un hombre cuyo legado seguiría influyendo en generaciones futuras. Las circunstancias de su muerte fueron tranquilas, rodeadas por aquellos que lo habían acompañado en su viaje final. Schrödinger, consciente de que el tiempo se agotaba, había pasado sus últimos días reflexionando sobre su vida y compartiendo sus pensamientos con quienes lo visitaban. A pesar de la debilidad que lo consumía, conservó hasta el final una chispa de curiosidad y una profunda serenidad, como si hubiese llegado a un entendimiento final sobre las preguntas que habían guiado su existencia. El impacto de su muerte fue inmediato. Universidades y centros de investigación de todo el mundo organizaron homenajes para honrar su memoria. En Viena, su ciudad natal, se celebró una ceremonia solemne donde colegas, estudiantes y admiradores se reunieron para recordar a un hombre cuya contribución a la ciencia había sido nada menos que revolucionaria. Durante el evento se destacó su humildad, su ingenio y su habilidad para conectar ideas aparentemente dispares en formas que desafiaban las normas establecidas. Uno de los momentos más conmovedores de los homenajes fue la lectura de fragmentos de sus escritos finales, donde Schrödinger reflexionaba sobre la naturaleza de la existencia y el papel de la ciencia en la exploración de lo desconocido. Sus palabras resonaron profundamente entre los asistentes, recordándoles que, aunque había fallecido, su pensamiento seguía vivo en cada ecuación, en cada teoría que llevaba su huella. El legado de Schrödinger no se limitó a sus contribuciones a la mecánica cuántica, aunque éstas fueron indudablemente su logro más reconocido. Su famosa ecuación, que describía la evolución temporal de las funciones de onda cuánticas, revolucionó la forma en que entendemos el comportamiento de las partículas subatómicas y sentó las bases para innumerables desarrollos tecnológicos, desde la electrónica moderna hasta la computación cuántica. Pero más allá de sus logros técnicos, Schrödinger dejó un legado intelectual más amplio, un llamado a explorar las conexiones entre ciencia, filosofía y humanidad. Su famoso experimento mental del gato de Schrödinger, aunque concebido originalmente como una crítica a ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, se convirtió en un símbolo cultural que trascendió los confines de la ciencia. Generaciones de estudiantes, académicos y artistas encontraron en ese gato tanto una fuente de inspiración como un recordatorio de las paradojas inherentes al intento de comprender un universo complejo y, a menudo, contradictorio. A lo largo de las décadas, su obra también influyó en campos más allá de la física. Su libro, What is Life?, escrito durante su estancia en Dublín, inspiró a una generación de estudiantes de biología molecular, incluyendo a James Watson y Francis Crick, quienes reconocieron la influencia de Schrödinger en su búsqueda de la estructura del ADN. En última instancia, su capacidad para plantear preguntas fundamentales y explorar límites interdisciplinarios
fue lo que lo convirtió en una figura tan singular. A medida que pasaban los años, los homenajes a Schrödinger se multiplicaron. Se establecieron premios en su honor. Su nombre adornó edificios académicos y su figura se inmortalizó en estatuas y retratos. Pero más allá de los tributos formales, su legado vivo residía en las mentes de quienes continuaban explorando las preguntas que él había planteado. Desde los laboratorios de física cuántica hasta los seminarios de filosofía, la influencia de Schrödinger se sentía como una fuerza constante que seguía inspirando. La obra de Schrödinger transformó la física al desafiar las concepciones tradicionales y abrir nuevas fronteras de pensamiento, pero también transformó la manera en que vemos la relación entre el conocimiento científico y la experiencia humana. En un mundo que a menudo parece fragmentado y desconectado, su búsqueda de la unidad y la comprensión holística de la realidad sigue siendo una lección poderosa. En las palabras de uno de sus contemporáneos, Schrödinger no solo nos mostró cómo mirar al mundo microscópico con nuevos ojos, sino que también nos enseñó a mirar dentro de nosotros mismos y a cuestionar qué significa realmente entender el universo. Esta reflexión encapsula el impacto duradero de un hombre que, hasta su último día, vivió con la convicción de que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos a las verdades más profundas de la existencia. Más allá del tiempo, Schrödinger, hoy. En el vasto panorama de la ciencia moderna, pocos nombres evocan tanto misterio y fascinación como el de Erwin Schrödinger. Aunque los siglos han diluido muchos detalles de sus contemporáneos, el legado de Schrödinger se ha mantenido vibrante, alimentado tanto por su contribución revolucionaria a la mecánica cuántica como por el impacto cultural de sus ideas. En la actualidad, su figura trasciende los laboratorios y las aulas. Es un símbolo de lo incomprensible y paradójico de nuestra búsqueda por entender el universo. Para muchos, Schrödinger es inseparable de su famoso experimento mental, el gato de Schrödinger. En el imaginario colectivo, esta criatura se ha convertido en una especie de embajador de la complejidad cuántica. Es raro encontrar un fenómeno científico que haya calado tan profundamente en la cultura popular. El gato de Schrödinger ha inspirado desde camisetas hasta tramas de series de televisión, películas y novelas. Su popularidad no radica solo en su carácter enigmático, sino también en su capacidad para evocar una pregunta universal. ¿Qué significa realmente conocer la realidad? Sin embargo, esta popularización puede haber simplificado injustamente la complejidad de Schrödinger como científico y como ser humano. Más allá del experimento del gato, su ecuación de onda sigue siendo una piedra angular de la física moderna. Sin ella, conceptos como los orbitales electrónicos, la estructura de los átomos y la interacción entre partículas no habrían avanzado de la forma en que lo hicieron. Cada vez que un científico enciende un ordenador para modelar el comportamiento de sistemas cuánticos, la huella de Schrödinger está ahí, en las ecuaciones que sostienen esos cálculos. Aunque sus contemporáneos también contribuyeron significativamente a la mecánica cuántica, Schrödinger se distingue por su manera de fusionar el rigor matemático con una intuición casi poética de la naturaleza. Curiosamente, Schrödinger no fue un hombre que se conformara con vivir atrapado en el mundo de las matemáticas. Su fascinación por la vida, la filosofía y el arte oriental revelan una mente inquieta que buscaba conexiones más amplias. En la era contemporánea, cuando los límites entre disciplinas se desdibujan cada vez más, el enfoque holístico de
Schrödinger parece casi profético. Su libro ¿Qué es la vida? Sigue siendo un referente, incluso para campos alejados de la física. En este trabajo, exploró las bases físicas de la biología, prediciendo de forma sorprendentemente precisa algunos conceptos que serían clave en el descubrimiento del ADN. Hoy, científicos que trabajan en biología molecular, teoría de la información y biofísica encuentran resonancias de sus ideas, recordando que Schrödinger fue un puente entre mundos. Por supuesto, no todo en su vida y obra ha sido recibido con admiración sin crítica. Su opinión escéptica respecto a la interpretación de Copenhague lo colocó en desacuerdo con gigantes como Niels Bohr, lo que desencadenó debates intensos que todavía resuenan en los salones de conferencias y las redes sociales. Estos desacuerdos subrayan un aspecto esencial de su personalidad: su negativa a aceptar ideas simplemente por consenso. Schrödinger estaba dispuesto a desafiar las ortodoxias, no por el simple placer de hacerlo, sino porque creía profundamente que la ciencia debería reflejar la realidad de la manera más fiel posible. En este sentido, Schrödinger podría ser visto como un icono de la disidencia intelectual, un recordatorio de que el progreso en el conocimiento a menudo surge del desacuerdo respetuoso. La personalidad de Schrödinger, sin embargo, también era un enigma. En la actualidad, los historiadores y biógrafos han intentado comprender cómo un hombre que describía la naturaleza con tanta precisión podía ser tan caótico en su vida personal. Sus relaciones sentimentales que desafiaban las normas sociales de su época, así como sus inclinaciones filosóficas, lo colocan como un personaje que desbordaba cualquier casilla. Para muchos, esto solo refuerza su humanidad. Schrödinger no era un genio distante e inaccesible, sino alguien profundamente imperfecto, luchando con las contradicciones de su tiempo y las suyas propias. En el siglo XXI, el legado de Schrödinger también se manifiesta en cómo su trabajo inspira a nuevas generaciones de pensadores. La exploración de conceptos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento está en el corazón de la revolución tecnológica que estamos presenciando. Desde la computación cuántica hasta las comunicaciones ultraseguras basadas en principios cuánticos, las ideas que Schrödinger ayudó a fundar son más relevantes que nunca. Cuando los ingenieros diseñan algoritmos que explotan las leyes de la mecánica cuántica, están utilizando conceptos que Schrödinger ayudó a describir. Así, su nombre no solo pertenece al pasado, sino también al futuro. Más allá de la ciencia, Schrödinger también representa un recordatorio de cómo las ideas pueden trascender el tiempo. El gato de Schrödinger, por ejemplo, no solo es un símbolo de la mecánica cuántica, también es una herramienta pedagógica para desafiar cómo pensamos sobre la realidad misma. En un mundo donde lo ambiguo a menudo se evita en favor de lo sencillo, Schrödinger nos invita a abrazar las paradojas. Su legado nos desafía a vivir con la incertidumbre, no como un obstáculo, sino como una puerta hacia una comprensión más profunda. En los últimos años, incluso los artistas han encontrado inspiración en Schrödinger. Obras de teatro, pinturas y música se han inspirado en su vida y obra, utilizando su figura para explorar temas de identidad, percepción y el límite entre lo conocido y lo desconocido. Esto no es casualidad. Schrödinger representa una intersección entre lo científico y lo filosófico, entre la frialdad de las matemáticas y la calidez de la curiosidad humana. En su vida, luchó por entender un universo que muchas veces se
resistía a ser comprendido. Sus paradojas, tanto personales como profesionales, nos recuerdan que la ciencia no es solo un esfuerzo por recopilar hechos, sino también una búsqueda profundamente emocional por encontrar nuestro lugar en el cosmos. Así, Schrödinger sigue vivo, no solo en las ecuaciones que llevan su nombre, sino en cada pregunta que hacemos sobre lo que significa existir.